Amigos de Café con Letras, bienvenidos a otro programa. En esta ocasión nos acompaña la escritora María Luz Albuja. ¿Cómo está? Hola Anthony, muy bien, gracias por invitarme a Outla Channel. Gracias por acompañarnos. Estaba revisando un poco de su trayectoria y veo que usted ha hecho un montón de obras en distintas áreas, como la poesía, también el teatro, la narrativa. Y hoy quiero que nos cuente de qué trata su última obra y qué nos puede aportar. Bueno, gracias. Sí, esta obra, titulada Mi peor versión, como verás la O entre paréntesis, es una obra que combina la narrativa con la dramaturgia. Se puede leer como si fuese una novela breve, brevísima, o un cuento largo, pero está plagada de dramaturgia. Es decir, que si alguien quisiera ponerla en escena, podría, porque la obra está construida de manera tal que hay una intervención directa de las voces que están en la mente de la protagonista además. Por ello es un monólogo, pero un monólogo en el que intervienen diferentes voces que han construido lo que la protagonista piensa que es. Me parece muy interesante esa estructura y quería preguntarle cómo se le ocurrió hacer eso. O sea, como mencionaba al inicio, usted tiene una experiencia larga también trabajando en teatro. ¿A qué se debe esta idea de hacer una obra de esta manera? Bueno, realmente las obras no nacen por ideas, sino por urgencias. Entonces, a mí en la pandemia me vino la urgencia de sacar esta historia que, si bien es ficcional, tenía mucho que ver con miedos obsesivos, por ejemplo, a la muerte, con la corruptibilidad del cuerpo físico, con la relación que una mujer tiene con su madre simbólica, digamos, que hay gente que lee y me dice, pero tu mamá que es tan buena. Le digo, es que no es mi mamá, es la madre que uno construye en la mente y que se vuelve una voz crítica, que unos le llamarán también el crítico interior, ¿no? Pero la verdad es que es muy potente y entonces en la pandemia, en el encierro, vino esta urgencia y al mismo tiempo yo escribí un poemario que se titula Doble Filo, que no tiene nada que ver estéticamente, ni los textos, ni nada con este libro, pero que en mi cabeza fue escrito por la protagonista de esta historia. Tengo dos dudas importantes sobre el libro. Primero, quisiera que nos cuente una breve sinopsis sobre lo que podemos encontrar aquí. Y la otra, ¿por qué la decisión de en el título ponerlo entre paréntesis? Sí, chévere. Primero te contesto esa, ¿no? Porque por un lado es una crítica a esta cuestión tan de moda del New Age y de la autoayuda, de que siempre tienes que ser tu mejor versión. Y yo en un momento dado decía, ok, chévere si eso pasa, pero uno tiene derecho a ser su peor versión también, y no es que tiene derecho, lo es muchas veces, porque eso no se controla o se maneja. Y entonces esto reivindica el derecho a la peor versión y le reivindica como tal, como algo manifiesto en los momentos en los que se presenta. ¿Y por qué esconderla y ocultarla? ¿Por qué criticarla? ¿Por qué decir que esto se tapa? Entonces aquí es todo un personaje en crisis que es su peor versión en el momento en que acontece esta historia. Y entonces, bueno, y por otro lado también está la perversión de la realidad, que no se refiere a lo perverso como malo, sino a la perversión, al cambio, al contar las cosas, no necesariamente como fueron, a pervertirlas, a transformarlas en algo más. Por eso es este juego, peor versión y perversión. Sí, y bueno, quizás un poco ese juego de que la realidad es no como sucedió, sino como la recordamos. Exacto, quizás por ahí va. Exactamente, y entonces siempre está en duda lo que el personaje se acuerda y lo que la madre le dice, pero tal vez no fue así, acuérdate, que tal vez fue así. Y entonces, claro, hacia el final evoluciona la voz que decide que va a contar esta historia, pero claro que va a hacer lo que le dé la gana, porque es su historia. Bueno, en un programa que tuvimos con Sandra, estuvimos hablando sobre la presentación de esta obra y otras que van a ser presentadas. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Y quiero saber si va a haber algo en particular sobre tu obra, porque de lo que sabía va a haber un montón de sorpresas en esa presentación y quizás tu obra sí se adapta para hacer algo distinto. Claro, justamente por eso, como los dos libros, el libro de Sandra, 36 gradas y 17 puertas, y mi libro, Mi peor versión, salieron pues ganadores del Fondo Editorial de la Universidad de las Artes, decidimos presentarlos juntos a ambos libros y claro, los dos se dan
para hacer algo distinto. Y entonces, claro, va a haber, no voy a contar porque voy a hacer un spoiler, pero van a intervenir un actor y una actriz con sus voces, y eso se va pues a proyectar para que haya una parte de esta obra que es tan teatral ahí. Habrá, como dijo Sandra, videos, habrá entrevistas, y va a ser una experiencia muy bonita en la que el público creo que se va a sentir envuelto de una manera mucho más completa por las obras, no solamente enterarse de lo que las obras dicen o quieren decir. Claro, es un acercamiento más directo a lo Sí. que pueden encontrar, si puede animarles para que se adentren en tu literatura. Claro, así es, y en la literatura en general, porque toda lectura que nos abre las puertas nos lleva a otras, ¿no? Y quiero también decir que en la presentación vamos a conversar con el gran autor ecuatoriano, narrador Andrés Cadena. Él nos va a hacer una entrevista en vivo a las 2, como una conversación al mismo tiempo, más que una entrevista, y va a ser muy lindo, y el público va a poder participar de eso también. Sí, antes de finalizar, tengo una duda que quiero consultarte. ¿Tienes alguna referencia que te haya llevado a escribir esta novela? Bueno, referencias literarias muchísimas, porque una obra nunca nace sola ni de la nada, pues uno va construyendo su propia literatura a partir de las obras que ha leído en la vida y de las conversaciones que tiene con sus colegas o con la gente, y de las experiencias. Entonces, bueno, yo sí puedo decir que aquí hay influencia, yo creo que mucho de las nuevas narrativas latinoamericanas, sobre todo de mujeres, porque, bueno, Sandra y yo, de hecho, nos hemos dedicado mucho a leer estas nuevas narrativas. No digo que se parezca en estilo por ejemplo, pero sí, yo creo que hay una lectura profunda que he hecho de la obra de Mónica Ojeda, de otras autoras como es esta, la argentina, Mariana Enríquez, que escribe estas historias oscuras y un poco de terror. Hay también lecturas de Tatiana Salem Levy, que escribió esta novela de La llave de Esmirna, y bueno, muchas otras, pero también mucha poesía. Y para mí la poesía es algo que nutre todo mi trabajo, siempre, sea narrativo, sea dramatúrgico, sea ensayo, lo que sea. La poesía para mí es como el hilo que cose todo. Y entonces creo que allí están todas mis lecturas de poesía de toda mi vida, porque siempre está ahí presente. Qué interesante, y felicitaciones una vez más por el premio. Para finalizar, solo recuérdanos dónde, cuándo y a qué hora es el evento. Perfecto. La presentación de los libros va a ser en el Centro Cultural Benjamín Carrión de la Mariscal, en la Washington y Páez, el día miércoles 25 de febrero, es decir, este miércoles que viene, a las 18 horas. Listo, muchísimas Están gracias. Ya invitados. saben todos, están invitados. Y esta ha sido una conversación muy interesante con María Luz Albuja. Muchas gracias por acompañarnos.